Mucha gente suele confundir, ¿no?, la invasión de Alemania a Polonia, que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania a Bélgica inicia pues la Primera Guerra Mundial. Pregunta, examen, admisión. Bélgica, pues, que era neutral, ¿no?, fue invadida por los alemanes con la finalidad de poder atacar Francia. La guerra acaba en 1919 y acá te voy a hacer una pequeña observación. En algunos libros figura que la guerra acaba en 1918. Lo que ocurre es que eh, militarmente la última acción de guerra fue la Segunda Batalla de Marne, que es en 1918. Los acuerdos de Versalles se van gestando desde diciembre de 1918, pero finiquitan en junio de 1919. O sea, la guerra diplomáticamente termina pues en 1919, ¿no? Ahora, recuerde que Versalles no es el único tratado que se firma. Eh, Hay una conferencia llamada la Conferencia Interaliada de París, donde se firman una serie de tratados, ¿no? Saint-Germain, Nevers, ¿ya? Versalles es el más conocido porque es el que se firma con Alemania, ya que Alemania va a ser responsabilizada, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Por eso Versalles es lo más resaltante. Pero no es el único tratado. Hay varios tratados. En el seminario que hicimos ayer explicamos, ¿no?, la transición del siglo XIX al siglo XX. Y explicamos ahí, pues, ¿no?, las consecuencias de la segunda revolución industrial. Explicamos lo que es el imperialismo y explicamos lo que es la paz armada. Como les indicaba, si hay alumnos que por fuerza mayor no han llevado esa sesión, no hay problema, la sesión está grabada ahí para que la puedas revisar. Entonces, la paz armada comprendía entre 1871 a 1914. ¿Por qué específicamente 1871? Es la guerra en la que termina pues el proceso de unificación de Alemania, ¿no? Prusia se unifica y nace lo que se llama el Estado alemán, el famoso Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán. Durante la paz armada vamos a encontrar las características que se van a convertir en causa de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como las luchas imperialistas, que es el enfrentamiento entre las potencias industriales para satisfacer pues el control de materias primas, mercados y colonias. Profe, ¿por qué siempre que se habla de colonias se habla de materias primas? ¿Por qué siempre que se habla de colonias se habla de mercados? Muy sencillo. Los países subdesarrollados tienen la peculiaridad, la característica, ¿ya?, de tener abundantes materias primas. Entonces, las potencias industriales lo que hacen es someter, tomar el control de dichos lugares y las convierten en colonias. Por eso que colonia siempre va de la mano con el término materia prima. Y tú sabes que esas materias primas deben ser procesadas en el contexto pues del desarrollo industrial. Entonces, cuando tú terminas de elaborar un producto, ese producto debe venderse. ¿Dónde? Pues en un mercado. ¿Y tu primer mercado cuál va a ser? Tu colonia. Ah, ya. Por esa razón siempre se suele hablar de materia prima, mercado, colonia, como elementos pues colindantes. El nacimiento de Alemania va a conllevar pues, ¿no?, a una aspiración por parte de los alemanes a acceder justamente a esas colonias que carece. En la repartición de colonias, en la famosa conferencia de Berlín, pues Alemania tiene muy pocas colonias y eso va a conllevar pues a rivalizar con otras potencias imperialistas. Los bloques más importantes de la Primera Guerra Mundial son pues la famosa Triple Alianza y la famosa Triple Entente. Estos bloques ya se van formando desde la época de la paz armada. Ahora, en los libros vas a encontrar diferentes términos para estos bloques. Por ejemplo, a la Triple Alianza la puedes encontrar como los imperios o potencias centrales, mientras que la Triple Entente lo puedes encontrar como los aliados, ya como los aliados.
Entonces vamos a explicar ahora en las siguientes PPTs, ¿no? La formación, cómo se originan esos bloques durante la paz armada. En el seminario que hicimos ayer, también explicamos pues el concepto de nacionalismo, ¿no? Ideología de carácter burgués que busca pues la conformación de grupos culturales comunes en un solo estado, ¿no? Hay rivalidades nacionalistas. El caso más importante, el caso pues de los serbios que querían formar pues en los Balcanes una gran nación eslava, el famoso paneslavismo, ¿no? El caso de Francia que rechazaba pues, ¿no? La pérdida del Alsacia y Lorena por parte del Estado prusiano que es Alemania, ¿no? El tema pues del carácter del imperio multinacional austrohúngaro que trataba de frenar pues las expansiones nacionalistas para mantener la supervivencia del imperio. Ujú. Entonces, estas características que están acá mencionadas, ¿no? Eh, están desarrolladas de manera amplia aquí, ¿no? Entonces, si usted no entendió que es una tensión imperialista, acá se lo está detallando, ¿no? Como te decía, el imperialismo es una rivalidad de las potencias para buscar recursos e impulsar su industria. Los ingleses van a disputar con los holandeses el control, pues, de oro en África, específicamente en la zona de Transvaal y Orange en Sudáfrica. Y aquí me detengo un segundito para explicar algo interesante. A ver, muchachos, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Imaginemos que tú eres una potencia imperialista, ¿ah? Imaginemos que eres una potencia imperialista. Tú sometes el control de distintos territorios llamados colonias, vas a aprovecharte de sus recursos, su materia prima, para tu desarrollo industrial. A ver, pregunta, ¿te conviene a ti como potencia destruir totalmente la economía colonial? Te pregunto, una pregunta de sentido común. ¿Te conviene destruir la economía colonial? Obviamente que no. Muchas gracias, Álvaro. Obviamente que no. Profesor, ¿por qué no? Porque mi colonia va a ser mi primer mercado. Ah, claro, pues, profe. Ya, ahora, escúchame, préstame atención, ¿ah? Entonces, las potencias imperialistas van a permitir cierto beneficio en la colonia. Por ejemplo, van a establecer eh, postas médicas, van a establecer centros educativos, van a establecer, por ejemplo, carreteras, hospitales. Ya. Ahora, todo esto tiene un doble propósito. ¿Cuál, profesor? Número uno, evitar un malestar social que pueda generar un levantamiento popular. O sea, que la gente piense que aparentemente están creciendo económicamente. ¿Se entiende la idea, muchachos? Entonces, la gente que dice, la dominación extranjera que trae crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ahora tenemos hospitales, colegios, carreteras. Entonces, no se ve, ¿no? De que el principal provecho lo saca la potencia imperialista, sino que se cree imaginariamente que hay un crecimiento económico en la colonia. ¿Captas la jugada? Segundo, el hecho de construir carreteras lo que hace es una infraestructura que permita transportar las materias primas más fácil para un beneficio imperialista. Entonces, en la actualidad existe esa misma figura, el llamado neocolonialismo, donde ahora las potencias generan una dominación económica ya no militar como lo hacían en el siglo XIX. Habrás escuchado muchas veces, ¿no? De que no hay que ahuyentar la inversión extranjera porque perderíamos capacidad y nivel de ingreso. Entonces, muchachos, el año 2010, ¿qué se dio en Sudáfrica? Aquellos que les gusta el deporte llamado fútbol, ¿qué pasó el año 2010 en Sudáfrica?
El Mundial de Sudáfrica. Claro, el Mundial de Sudáfrica. Profe, ¿qué tiene que ver acá el Mundial de Sudáfrica? No entiendo, profesor. Muchachos, una preguntita. ¿El fútbol en la actualidad forma parte del negocio del capitalismo o no, jóvenes? Una preguntita. Claro, Álvaro, es parte del negocio del mundo capitalista. Entonces, creer en la actualidad que todos los países africanos son pobres no es un análisis preciso. Hay países en Sudáfrica que son económicamente estables, como por ejemplo Sudáfrica, que fue colonia de Inglaterra. Ahora, la pregunta es, ¿eso implica necesariamente que toda la población sudafricana viva económicamente bien o básicamente su clase política, básicamente su clase dominante? Justamente vamos a ver cómo a lo largo de la historia, ¿no? Los sectores políticos de un Estado facilitan el control de recursos a las potencias extranjeras a cambio de mantenerse en el poder y mantener una vida económica social estable. A eso se le llama burguesía intermediaria, que sirve a los intereses de la burguesía transnacional. Muchachos, consulta, ¿te suena familiar eso? Una clase política que a través de las leyes permite que el control de materias primas y recursos satisfaga intereses principalmente extranjeros antes que nacionales. ¿Te suena familiar eso, muchachos? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, no es pura coincidencia, ¿ya? Ya eso lo vas a ver con tu profesor de HP también. Listo. Sigamos. Muchachos, sabemos que los rusos entran en una guerra contra Japón, pero sabemos que los japoneses, que habían pasado pues por su famosa segunda revolución industrial, por la famosa era Meiji, tenían un mayor desarrollo, pues, ¿no? Bélico, tendrían pues una industria militar más modernizada que la rusa, así que Japón no tendrá problemas en vencer a los rusos en 1904, ¿no? Y eso va a originar pues una revolución rusa en 1905, que no la vayas a confundir con la revolución de 1917. ¿No? En esta revolución del 5 va a nacer un concepto muy importante, que son los famosos soviets, ¿no? Los consejos de obreros, soldados y campesinos. Pregunta, examen, admisión, que recién van a tener poder efectivo con la revolución de 1917, con la llegada de Lenin al poder con el triunfo de los bolcheviques. Marruecos era un protectorado francés. El día de ayer justamente te explicaba, ¿no? Las diferentes formas de dominación colonial, ¿no? Colonia, concesión, protectorado. Como los alemanes nacieron a costa de la victoria sobre Francia, pues hubo roces constantes entre franceses y alemanes. Uno de ellos, la famosa crisis marroquí, que fueron dos crisis marroquíes. Bueno, San Marcos no ha preguntado nunca por la conferencia de Algeciras, el problema del Tánger, ¿no? Acá lo que quiero que tú entiendas es los roces entre Francia y Alemania que nos van a permitir entender el desarrollo de la guerra, ¿correcto? Y finalmente, lo único que San Marcos preguntó en su examen de admisión fue el tema de los Balcanes. Recuerda que los Balcanes han sido una zona conflictiva a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los Balcanes vienen a ser pues la parte del embudo que conecta Europa, Asia y África. Usted sabe que Europa y Asia pues están prácticamente unidas y ahí nomás cerquita está África. Entonces los Balcanes están en el medio del Mediterráneo, que es un paso obligado de comercio pues entre estos tres puntos. Los Balcanes pues fue escenario en su momento, ¿no? ¿Se acuerda usted el Mediterráneo? Guerras médicas, ¿no? En su momento las guerras púnicas y ahora pues el tema de la guerra mundial. Quien controlaba los Balcanes en el siglo XX era nada menos y nada más que el Imperio Turco, el famoso Imperio Turco maometano, el Imperio Turco no musulmán. Profe, ese Imperio Turco no fue el que tomó Constantinopla en 1453, efectivamente. En el siglo XV los turcos conquistaron pues al Imperio Bizantino y tú sabes que Bizancio estaba pues en la zona balcánica.
Pero estamos en el siglo XX y han pasado ya 500 años, medio milenio, 5 siglos. Entonces, obviamente, pues ese imperio turco, ¿no? Que era pues imponente y poderoso en el siglo XV, ya no lo será en el siglo XX, momento por el cual las colonias sometidas por este imperio, aprovechando la difusión de las ideas nacionalistas, deciden pues rebelarse, y a eso se le llama la primera crisis balcánica, ¿ya? Esto guarda una estrecha relación directa con la guerra mundial, jóvenes, ¿ya? Profe, si hay primera crisis balcánica, supongo que hay una segunda, efectivamente. La segunda crisis balcánica se da entre los propios estados balcánicos que se acaban de independizar del imperio turco. Profesor, no entiendo, o sea, se unen para pelear contra Turquía, logran su libertad y luego pelean entre ellos, profesor. Efectivamente. ¿Por qué, profesor? Para ver quién dominaba la región, para ver quién controlaba la región balcánica. Entonces, algunos se unen a favor de Serbia y otros se unen a favor de Bulgaria. Entonces, gana la Serbia, gana Serbia con su proyecto, el paneslavismo, intentar formar una gran nación serbia. Bulgaria pierde, obviamente, y esto va a originar un rechazo por parte de los austriacos. ¿Austria? ¿Qué tiene que ver Austria en los Balcanes, profesor? Como lo vas a ver aquí tú, Austria está cerca a la zona de los Balcanes. Y Austria acaba de perder la guerra entre los prusianos. Por lo tanto, ha sido expulsada de Europa continental en su injerencia política y ahora Austria quiere acceder al control balcánico, que ya no está bajo dominio turco tras la primera crisis balcánica. Ah, por eso cuando Serbia le gana a Bulgaria y empieza a expandir el nacionalismo serbio, los austriacos frenan ese nacionalismo serbio y anexan esta región. Eso lo va a conllevar a Austria a un problema con los rusos. ¿Problema con los rusos? ¿Y por qué un problema con los rusos, profesor? Porque recuerda que Rusia perdió ante Japón. Al perder ante Japón, accedía o intentaba acceder a la zona del Mediterráneo. Y para que usted pueda pasar de Rusia hacia el Mediterráneo, debe pasar por las zonas balcánicas. Entonces, eso va a originar roces entre Rusia y Hungría por el control de los Balcanes. Entonces, muchachos, miren por acá. Aquí tenemos al Imperio Turco. Aquí están los Balcanes. Aquí está Austria. Inicialmente Austria tenía un pacto con Alemania y Rusia. Se llamó la Liga de los Tres Emperadores. Pero como Rusia empezó a tener roces con Austria por el tema balcánico, porque Rusia quería ir al Mediterráneo, entonces Rusia se termina retirando de esa Liga de los Tres Emperadores. Entonces Alemania y hasta Hungría buscan un reemplazo para Rusia. ¿Y en quién la encuentran? En Italia. Así nació la llamada Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría e Italia. Los italianos, que se habían independizado del Imperio Austrohúngaro en su proceso de unificación italiana, van a recibir promesas por parte de Hungría, zonas territoriales que no le fueron dadas, razón por la cual Italia se termina cambiando de bando en plena guerra. Pregunta examen admisión. El mercado alemán que acaba de nacer gracias a la unificación de Prusia, poco a poco ha ido desplazando al mercado inglés, razón por la cual los ingleses terminan pactando con el enemigo de los alemanes, que son ¿quién? Los franceses. Así se formó la famosa Duplice Entente o Entente Cordiale entre Francia e Inglaterra. Y como Rusia había salido de la Liga de los Tres Emperadores, se adhiere a este pacto franco-británico, naciendo así la Triple Entente. Así se forman los bloques que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo sabe que la muerte de Francisco Fernando I no es una causa de la Primera Guerra Mundial. La causa la encontramos, ¿no?, en la ya explicado luchas imperialistas. Pero ¿por qué se convierte en un desenlace la muerte de Francisco Fernando I?
porque Francisco Fernando I era heredero de la corona austrohúngara y fue asesinado por un serbio, Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, movimiento ultranacionalista serbio que rechazaba la presencia austríaca. Entonces Austria-Hungría, por temor a la presencia rusa, solicita apoyo a los alemanes. Con el aval de Alemania, Austria-Hungría establece el famoso ultimátum a Serbia. ¿En qué consistía ese ultimátum? En darle a Serbia, ¿no?, plazo un mes para que le entregue a los asesinos. Los serbios, con el respaldo ruso, no le entregan absolutamente nada a los austriacos, lo que obliga a que Austria vuelva a solicitar ayuda a los alemanes, lo que Alemania autoriza la guerra de Austria sobre Serbia. Cuando Austria declara la guerra a Serbia, los rusos movilizan sus tropas, lo que origina un movimiento de tropas alemanas. Como Alemania tenía problemas con Francia, que en ese momento ya era aliado de Rusia, entonces Francia mueve sus tropas, lo que hace que Alemania diseñe un plan, el famoso plan Schlieffen. ¿En qué consiste el plan Schlieffen? En atacar Francia para luego atacar Rusia. Por eso Alemania empieza invadiendo Bélgica para poder atacar a Francia por el norte. Bélgica era neutral y está próxima a Inglaterra. Como Inglaterra ya tiene pacto con los franceses y le tiene roces a los alemanes porque su economía está creciendo, Inglaterra acusa a Alemania de haber violado la neutralidad belga y por lo tanto Inglaterra le declara la guerra a Alemania y así se desenlaza la llamada Primera Guerra Mundial. ¿Está bien, jóvenes? Hemos recordado un poquito la parte final del seminario del día de ayer, ¿no? También para que aquellos compañeros que de repente no hayan podido venir, no se queden pues en el aire, obviamente, ¿no? Lo que acabo de explicar está en todos los libros de cualquier manual de academia, de cualquier manual pre, solo que está colocado en forma cronológica y a veces tediosa, ¿no? Entonces a veces uno lee toda esa información y no le entiende, ¿no? Uno lee 28 de junio de 1914, matan al archiduque Francisco Fernando I. Un mes después, Austria-Hungría da ultimátum. Rusia moviliza sus tropas, Alemania moviliza sus tropas, Francia moviliza sus tropas, Inglaterra moviliza sus tropas. Lógicamente, pues la información presentada de esa manera no se va a entender, no se va a asimilar, si es que no se conocen los contextos, pues el proceso, algo que siempre te he explicado es lo que debes remarcar. Bueno, con esta información la clase prácticamente está hecha porque simplemente será mostrar lo que ya hemos analizado. Ejemplos de rivalidades nacionalistas. Ya hemos visto las luchas imperialistas y la formación de bloques. Entonces, te dije, Prusia se unifica, nace Alemania y Francia pierde el control de dos zonas importantes denominadas Alsacia y Lorena. Entonces, muchachos, lo único que es aplicar sentido común, aplicar lógica. Alemania al final va a perder la guerra mundial. Francia le va a imponer la sanción de Versalles. Por lo tanto, ya estamos viendo automáticamente un acuerdo de Versalles. Alemania tendrá que devolver Alsacia y Lorena para Francia. ¿Te das cuenta? Facilito, facilito. Ya hemos explicado los roces entre Austria-Hungría y Rusia. A ver, jóvenes, a ver si me has prestado atención. Por favor, en el chat ponme por qué región disputan el poder los austrohúngaros con los rusos. A ver si me has prestado atención a todo lo que hemos explicado, muchachos. ¿Cuál es la zona geográfica que disputan y lleva a recelos entre austrohúngaros y rusos? Gracias, Álvaro. La zona balcánica. Muy bien, muy bien. Aunque solamente me responde un solo compañero de 33 compañeros que estamos conectados. Se suma Celine, se suma Brittany. Gracias, gracias, señoritas. Listo. A ver, ahora, igual 3 de 33, saca tu porcentaje, cuánto eficiencia es. Ahí está. Rusia
y Austria pelean por el control balcánico. Los rusos en su mayoría son de etnia eslava. Los serbios también lo son. En su intento de expansión eslavista, los rusos usan eso como mecanismo de apoyo para los serbios, ¿no? Los bloques que se forman inicialmente son, en 1882, la llamada Triple Alianza, que ya sabemos la conforman los alemanes, austrohúngaros e italianos. Muchachos, hay dos países importantes que se van a unir a la Triple Alianza. ¿Quiénes son, profe? Número uno, los turcos. Los turcos, el Imperio Otomano, va a querer retomar el control de esa zona que había perdido y se apoya pues en Alemania, Austria-Hungría e Italia. Entonces, si usted agarra un mapita, es más, lo retrocedo si deseas, si nosotros retrocedemos en el mapita que hemos mostrado, mire, ve, acá está Turquía, acá está Austria-Hungría, acá está Alemania. Ahora entiendes por qué le llaman los imperios o potencias centrales. Ah. Y como Bulgaria había perdido contra Serbia, Bulgaria también se suma a esos imperios o potencias centrales. ¿Ya? Por lo tanto, Serbia se irá al otro bando. Serbia se irá a la Triple Alianza y con los aliados. ¿Ya? Listo. Pero primero, el pacto fue en 1904 entre dos potencias, los franceses y los ingleses. ¿No? Los franceses y los ingleses. Profesor, ¿entente cordiale tiene alguna significación, una traducción a castellano? Sí, se llama el buen entendimiento, ¿no? La entente cordiale, el entendimiento cordial. Ah, ya, 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 ya. Y luego se suman, te dije, pues, según lo he explicado, los rusos, eso fue en 1907, a eso se le llama la triple entente. Cuando se adhieren los serbios y después los japoneses, entonces a eso se le llama los aliados, los aliados. ¿Japón entra en la guerra, profe? Sí, Japón entra en la guerra y pelea por el control del Pacífico. En la zona de China logra tomar el control de Tsingtao. Entonces, muchachos, vamos a mostrar simplemente lo que ya está analizado. A ver, jóvenes, por favor, ayúdame en el chat. ¿Cuál es la causa económica de la Primera Guerra Mundial? Disculpa la ofensa, ya está analizado con el seminario de ayer, también con la clase que hemos hecho en esta primera media hora. Ya esa pregunta es ofensiva para ustedes. ¿Por qué se disputa la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es la razón económica? Muchas gracias, Celina. Por el control territorial, por el control de materias primas, por el control de recursos, por el control de mercados, por el control de colonias. Excelente, muy bien, muy bien. Recuerden, muchachos, que las potencias imperialistas lo que quieren es maximizar su ganancia. Y para maximizar su ganancia lo que hacen es abaratar los costos de producción. ¿Eso qué implica? Que tu materia prima te cueste, si es posible, nada. Es por eso que el imperialismo va de la mano con el colonialismo. Con el colonialismo. ¿Ya? Y esto ya está explicado. La economía alemana desplaza el mercado inglés. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista social, hay nacionalismos llevados al extremo. Por ejemplo, los prusianos, ahora alemanes, van a difundir la idea del pangermanismo. ¿Qué es pan, profesor? Todo. Tratar de unir a los germanos en un solo estado. Ya. Ya explicamos el revanchismo francés por perder Alsacia y Lorena. Ese revanchismo se va a ver expresado en la famosa paz de Versalles. Ya explicamos que pan es todo. Los serbios querían formar una gran nación eslava, el pan-eslavismo. Más adelante, en la década de los 50, en plena Guerra Fría, Nasser va a querer unir a los árabes en un solo territorio. ¿Cómo se llama eso? Pan-arabismo.
Ya entendí, profe. Políticamente, las luchas de las potencias imperialistas es la que origina esta gran guerra. Profe, yo tengo una duda ahí, profesor. ¿Por qué el término gran guerra si sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue mucho más amplia que la primera? La Segunda Guerra Mundial tiene más muertos, más participantes, mayor interrelación, mayor impacto, ¿no? Bueno, lo que sucede es que las personas que le llaman la Gran Guerra son la gente de la época. Ellos bautizaron así a la guerra porque consideraban que esa guerra iba a ser la última de todas las guerras de la humanidad, la que iba a poner fin a los conflictos, ¿no? Sociales, políticos, ideológicos de la humanidad, pero lógicamente se equivocaron, ¿no? Y se quedó pues con esa chapa, ¿no? La Gran Guerra. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial es mucho más amplia que la primera. Nosotros ya sabemos cuáles son esos bloques militares, ya hemos analizado en PPT, ya están explicados. Asimismo, el tema del pretexto, sabemos que el atentado de Sarajevo es la muerte pues, de Francisco Fernando I, el heredero de la corona austrohúngara, asesinado por Gabriel Príncipe, miembro de la Mano Negra. Ahora, muchachos, la guerra tuvo tres etapas. Esas etapas fueron las siguientes. La guerra de movimientos, la guerra de posiciones y la segunda guerra de movimientos. Ahora, San Marcos no se caracteriza por preguntar eventos de la guerra. En todo caso, te menciono que lo más importante de la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra de Movimientos va a ser la primera batalla de Marne. Eso es lo más importante, ¿ya? La primera batalla de Marne. En la guerra de posiciones, o la famosa guerra de trincheras, también llamada guerra de resistencia, lo más importante es la batalla de Verdún, ¿no? La famosa batalla de Verdún. Mientras que en la Segunda Guerra de Movimientos, lo más importante es la Segunda Batalla de Marne, ya que fue pregunta, examen, admisión, Callao. Repito, San Marcos se enfoca más en el tema de las causas y el tema de las consecuencias. El tema de los personajes, batallas y demás son más estilo pues Villarreal, estilo Callao. San Marcos se enfoca más en causa-consecuencias. Ahora, ¿te puede preguntar San Marcos batallas, personajes? Sí, sí, se le puede preguntar. Pero obviamente pues no batallas pues secundarias. Tienen que ser pues acciones militares trascendentes, importantes, influyentes pues. No cualquier acción militar. Existen dos frentes en la guerra importantes, el frente occidental y el frente oriental. Existen más frentes, pero estos son los dos principales. Muchachos, entonces esto es bien fácil de entender. Si quieres, para comodidad, te puedo apoyar en el mapa para que lo puedas comprender más fácil. ¿Ya? Mire, ve, tomando como referencia Alemania, la derecha de Alemania viene a ser Rusia, o sea, lo que es el este, lo que se llama Oriente. Todas las acciones militares del frente oriental se dan entre alemanes y rusos. A la izquierda de Alemania está Francia. Entonces, esto es oeste, o sea, occidente. Todo lo que es frente occidental corresponde a roces entre alemanes y franceses, o alemanes e ingleses. Ah, ya entendí, profe. Entonces, Alemania tenía un plan, el plan Schlieffen, atacar el frente occidental, o sea, Francia, para luego atacar el frente oriental, el frente ruso. Sin embargo, ese plan fracasó por dos razones. ¿Qué razones, profe? El rápido desplazamiento de los rusos. Rusia se desplaza rápidamente y la gran resistencia francesa. Entonces, cuando Alemania ni siquiera podía tomar el control de Francia, ya Rusia estaba a la espalda, lo que obligó a Alemania a sacar tropas del frente occidental para colocarlas en el frente oriental. En otras palabras, Alemania termina peleando en dos frentes al mismo tiempo. Fracasó el plan Schlieffen. Para la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Hitler es algo muy simple, pactar con los soviéticos para neutralizar el frente oriental y dedicarse a atacar todo el frente occidental. Por eso en la Segunda Guerra Mundial Alemania invade pues, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Ah, ya, profe, ya entendí ya. Listo.
Entonces ahí está el famoso plan Schlieffen, como te acabo de explicar, atacar el frente occidental para luego hacerlo en el frente oriental. Atacar Francia para luego atacar Rusia. Resultado, fracasó. ¿Y por qué? Ya te lo expliqué. Si no le llegaste a anotar, acá está en tu PPT. O la resistencia francesa y la movilización rápida rusa. Entonces, en la primera guerra de movimientos, que se da entre 1914 y 1915, destaca la llamada Primera Batalla de Marne. Ahí está. Los dos puntos anteriores ya han sido explicados en las primeras PPTs. Te dije que Alemania invade Bélgica y luego Inglaterra declara la guerra a Alemania por violar la neutralidad belga. En esta primera batalla de Marne destaca Joseph Joffre, el héroe salvador de Francia. Él resiste el avance de los alemanes. Mientras que en el frente oriental, cuando los rusos invaden Alemania, Alemania termina derrotándolo en Tannenberg y Lagos Masurianos, gracias a las acciones militares de Pablo Lunderford y Hindenburg. De ellos dos, Hindenburg va a ser luego presidente de Alemania. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se establece la República de Weimar, dirigida por Federico Ebert. Luego llega la presidencia Hindenburg y Hindenburg fue quien permitió pues, que Hitler acceda al gobierno con cargo de canciller. Cuando muera Hindenburg, Hitler va a asumir el poder, ¿no? Y va a establecer el famoso Tercer Reich, Tercer Imperio Alemán. Los rusos van a ser derrotados. Y al ser derrotados, eso va a agravar su situación socioeconómica, lo que nos permite entender, pues, ¿no? La famosa Revolución Rusa de 1917 más adelante. Acá tenemos, ¿no? La explicación del plan Schlieffen. ¿En qué consiste el plan Schlieffen en un gráfico? Como te mencioné, los turcos entran a la guerra a favor de la Triple Alianza y forman los imperios o potencias centrales. Ahí está. Como te expliqué, Japón ingresa a la guerra apoyando a los miembros de la Triple Entente y nacen los aliados. Ahí está. Entonces, muchachos, todo lo que he explicado está en su respectiva PPT. Si usted lee su PPT, no debe tener ningún problema en entender la explicación que estamos realizando. Y como te mencioné, Italia se cambia de bando y abre un nuevo frente, el llamado Frente Alpino. Ahí pelean pues en la batalla de Piave y Caporetto contra los austrohúngaros. Italia al final termina en bando de los vencedores, lo que permite que Italia acceda pues a ciertos territorios producto de ganar la guerra. Sin embargo, esos territorios que Italia recibe, ellos los consideran insuficientes, razón por la cual se canaliza el descontento de los militares a través de Benito Mussolini, que va a formar su famoso cuadro Los Facci di Combattimento, naciendo pues el famoso fascismo italiano, que luego se va a convertir en una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las trincheras eran zanjas que se cavan por Europa del Norte durante más de 800 kilómetros. En las trincheras, pues no había avances significativos de las tropas. Por eso que ya no hablamos de guerra de movimiento, sino guerra de posiciones o guerra de desgaste o resistencia. En el frente occidental se produce la batalla de Verdún. Ya sabemos que en el frente occidental pelean los franceses contra los alemanes. Aquí destaca el famoso Henri Pétain, héroe de la batalla de Verdún, con su famoso grito de guerra, no pasarán. Curiosamente, ese mismo Henri Pétain va a colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, desde la famosa República de Vichy. Acá viene algo interesante. Uno de los mayores combates marítimos fue el combate de Jutlandia, que va a enfrentar a los ingleses con los alemanes.
La mayoría de historiadores catalogan esta acción militar como un empate. Discutible. ¿Por qué, profesor? Los ingleses tuvieron más bajas que los alemanes. Profe, entonces gana Alemania. Lo que sucede es que Alemania nunca más usa su armada de buques. Quedó destrozada tras el combate de Jutlandia. Recuerda que Inglaterra es reina de los mares. Entonces, a pesar de que Inglaterra tuvo más bajas, todavía le quedaban navíos para seguir peleando. Entonces, ¿qué se dio? Se dio algo interesante. Los ingleses bloquean económicamente a los alemanes. Y Alemania, un segundito, disculpa. Listo. Y Alemania lo que hace es responder con la famosa guerra submarina irrestricta. Este bloqueo comercial inglés, pues obviamente impide que recursos lleguen a Alemania. Por eso Alemania establece la guerra submarina irrestricta. Profe, ¿y por qué es importante eso? Acá tenemos una fotografía de cómo es la vida en las trincheras. Acá está una pequeña ficha de la batalla de Verdún. Muchachos, la guerra submarina irrestricta planteaba lo siguiente. Los alemanes establecen que cualquier embarcación que pase por zona de conflicto, ¿ya? Va a ser atacada sin importar si es un barco civil o un barco de guerra. Ah, profe, ahí no es cuando hunden el Lusitania, justamente. En el contexto de la guerra submarina, se va a establecer el hundimiento de Lusitania. Los norteamericanos ya apoyaban a los aliados en la guerra, no militarmente directamente, pero sí económicamente. Entonces, con esta guerra submarina, los norteamericanos no pueden enviar sus productos a la zona de conflicto. Entonces, para liberar el comercio atlántico, Estados Unidos le declara la guerra a los alemanes, usando como excusa el hundimiento de Lusitania. Profe, pero el Lusitania no era un barco inglés, sí, era un transatlántico. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos ahí, profesor? Lo que pasa es que ese barco tenía pasajeros norteamericanos y entonces los gringos usan eso como excusa para entrar a la guerra. Ese mismo año se produce la salida de Rusia. ¿Por qué sale a Rusia, profesor? Porque los bolcheviques han tomado el poder. Previamente, los mencheviques habían derrocado al zar, Nicolás II Romanov, pero los mencheviques querían continuar con su intervención en la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques son socialistas y la guerra es una guerra de intereses capitalistas. Por eso cuando Lenin llega al poder, propone por qué la Rusia socialista va a apoyar una guerra con fines capitalistas. Por eso saca a los rusos de la guerra. Pero previamente, para ello, tuvo que firmar un acuerdo con los alemanes, el famoso acuerdo Brest-Litovsk. El famoso acuerdo Brest-Litovsk. Rusia le entrega territorios a los alemanes. ¿Qué territorios, profesor? Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Ucrania, a cambio de que le permitan salirse de la guerra. Entonces, muchachos, aplica sentido común. Si Rusia ya no está en la guerra, entonces el Frente Oriental ya fue. Entonces Alemania solamente debe encargarse de qué? Del otro lado de la guerra, del Frente Occidental. San Marcos preguntó, ¿qué consecuencias generó la salida de Rusia de la guerra? Una mayor ofensiva alemana en el Frente Occidental. Pero ese Frente Occidental ya tenía refuerzo. ¿El ingreso de qué? De Estados Unidos. Los gringos ganan la segunda batalla de Marne. Estos estados, Estonia, Lituania, Finlandia, Polonia y Ucrania, terminada la Primera Guerra Mundial, no fueron devueltas a los rusos para evitar una expansión socialista y evitar que Rusia sea poderosa. Ahora se llama URSS en 1922. Y entonces lo declaran como estados independientes. Recién
Para 1922, la URSS va a anexar esos territorios a su Estado socialista. Entonces, la Segunda Guerra de Movimientos nos permite visualizar la Segunda Batalla de Marne. John Pershing, militar norteamericano, llevó 1 millón de soldados a la guerra, pero quien dirigió la Segunda Batalla de Marne no fue Norteamérica, fue Francia. Famoso Ferdinand Foch vence a los alemanes. Los alemanes se rinden en el famoso armisticio de Compiègne y luego se llama pues a la llamada Conferencia Interaliada de París, donde se destaca pues la paz de Versalles que establece la rendición de Alemania. Alemania es obligada a devolver sus colonias. A Alemania le prohíben tener sistema militar obligatorio, le prohíben tener aviación militar, la llamada Luftwaffe, y todo esto es considerado humillante para los alemanes, aparte de la famosa indemnización de guerra, razón por la cual más adelante Hitler, durante el periodo de entreguerras, rechaza pues todas estas sanciones, desconoce Versalles y eso va a ser la causa de la Segunda Guerra Mundial. Miren muchachos, en este bonito mapa que vemos aquí podemos encontrar todo lo que hemos explicado. Por ejemplo, ¿qué hice aquí? Mira, este espacio que está acá viene a ser la zona de la guerra submarina irrestricta impuesta por los alemanes. Esta línea que está acá es el bloqueo naval inglés hacia Alemania, mira. Mm. Por eso Estados Unidos no podía enviar sus productos a Europa. Por eso dice, hay que liberar el comercio atlántico. Mire, acá está de rojito el Tratado Brest-Litovsk. Aquí Rusia le cede estos territorios a los alemanes. Tratado Brest-Litovsk. Por eso Alemania ya no se encarga del frente oriental y hace una ofensiva sobre el frente occidental, sobre Francia. Ahí están las principales batallas, mira, Verdún, Caporetto, Tannenberg, Jutlandia, todo lo que hemos explicado. ¿Qué tal, muchachos? Este pequeño mapita que resume todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Listo, Álvaro. Muy bien. Para finiquitar esto, ahí está lo que te mencionaba, la rendición de Alemania en el armisticio de Compiègne. Profesor, ¿qué cosa es un armisticio? Muchachos, armisticio es un término en latín. Significa armas quietas. A ver, jovencitos, una preguntita. ¿Un armisticio es un tratado de paz? No. Un armisticio es un cese al fuego. En sus clases de historia del Perú, seguramente en la guerra contra la Gran Colombia, inicio de república, les han explicado el armisticio de Piura, ¿no? Hecho por Gamarra previamente antes del Tratado Larrea-Gual, que pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Y si siguieron las actividades sugeridas para el día de hoy, te mandé a estudiar Guerra de Corea. Tienes que haber encontrado un armisticio, el famoso armisticio de Panmunjom. Muchachos, una preguntita. ¿Corea en la actualidad está unida o está dividida? Corea en la actualidad está dividida. Tienes a Corea del Norte y Corea del Sur. Justamente el armisticio de Panmunjom establece la división de Corea en el contexto de la guerra. No lo olviden, muchachos. Así es, así es. Ya un armisticio es un cese al fuego. Listo. Ahí se rinden los alemanes. El Kaiser Guillermo II, hijo de Guillermo I, es derrocado y se producen revueltas dentro de Alemania, como el caso de los espartaquistas. Como te mencioné,
Producto de ello se establece la República de Weimar, se escribe Weimar, se pronuncia Weimar, es una ciudad, ¿no? En Alemania, siendo su presidente Federico Ebert. Antes que se firme la paz de Versalles, se establecieron los famosos 14 puntos Wilson. ¿Quién es Wilson, profesor? Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y en esos 14 puntos, ¿ya? Él establece, pues, ¿no? La base para la firma del Tratado de Versalles. Pero quien modifica los puntos Wilson es Georges Clemenceau, un político militar francés, que justamente, evidencia, pues, ese resentimiento francés contra Alemania. Y es por esa razón que el Tratado de Versalles es tan duro con los alemanes. Profe, ¿qué cosa es indemnización? Una indemnización es un pago de deuda de guerra. Entonces, imaginemos un caso hipotético, ¿no? Un caso hipotético. Usted difama a una persona, van a juicio, esa persona le gana a usted el juicio por difamación, entonces usted debe pagar indemnización. ¿Para qué? Para costear los gastos que haya podido tener esta persona en el juicio o los perjuicios que haya podido tener por perder daño a la moral, imagen o trabajos que haya podido perder. Entonces, lo mismo ocurre en una guerra. Cuando tú te responsabilizas de una guerra, entonces debes pagar indemnización al vencedor. Es normal que el vencido pague indemnización, es lo más lógico. Solamente en Perú ocurre que cuando ganas, pagas deuda de guerra. Recuerde, muchachos, la capitulación de Ayacucho. Le ganamos la batalla de Ayacucho y en la capitulación se establecía que el Perú le pagaba a los españoles sus gastos de viaje para que regresen a Europa. Una cosa increíble. Ahora, muchachos, eh, la economía de Alemania está destrozada. La economía alemana está destrozada. Razón por la cual, razón por la cual no pueden pagar la deuda que le han puesto. Y eso perjudica a Estados Unidos. ¿Por qué, profesor? Porque Estados Unidos le prestó dinero a franceses e ingleses. Franceses e ingleses esperan que Alemania cumpla los acuerdos de Versalles. Al no cumplir los acuerdos de Versalles, Alemania no le pagan a franceses e ingleses y estos no le pueden pagar a Estados Unidos. Razón por la cual Estados Unidos lo que hace es agárrate, refinancia la deuda alemana. ¿No me crees? Lee acerca del Plan 2, el Plan Jung. Muchachos, ¿cómo se llamó esa crisis que ocurrió en finales de la década del 20, que fue la peor crisis del sistema capitalista, cuando se cayó la bolsa de valores de New York, la famosa crisis de Wall Street, el crack de 29? Jóvenes, una preguntita. Estoy seguro que tu profesor de historia del Perú te ha explicado que el Perú fue afectado por esa crisis. Jóvenes, confirma. Tu profesor de historia del Perú te ha explicado que por efecto del crack de 29, acá hay un golpe de Estado de Sánchez Cerro contra el oncenio de Leguía, naciendo así el tercer militarismo. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerda que durante el oncenio de Leguía, el Perú depende económicamente de Estados Unidos. Por lo tanto, somos afectados económicamente. ¿Y qué te acabo de explicar hace un instante? Que los alemanes ahora dependen de la economía norteamericana. Pregunta examen a misión. ¿Cuál fue el país europeo que fue más afectado por el crack de 29? Alemania. Ahora entiendes por qué Hitler rechaza entonces la dominación capitalista y consolida las ideas nazis en Alemania. Por la ruina económica que entró Alemania por los efectos del crack de 29. Y esto, muchachos, de ayudar a un país destrozado no es novedad. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes del Plan Marshall, la ayuda económica de Estados Unidos a Europa Occidental? Cuando se produjo la Guerra Fría, Estados Unidos diseñó otro plan, el Plan Dodge,
para ayudar a los países de Asia. Japón va a recibir plata de Estados Unidos para que se recupere económicamente. Pero Japón fue destrozado por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Le metieron 2 bombas atómicas. Muchachos, ¿cómo es eso que le haces la guerra, lo destruyes y luego le prestas plata para que se reconstruya? Eso se responde fácilmente, muchachos. Te pregunto, ¿la guerra es o no es un negocio? Muchachos, ¿la guerra es o no es un negocio? Obviamente. Entonces, acá se aplica la famosa expresión business son business. Negocios son negocios. Lo que pasa es que recuerda que en 1949 triunfa el comunismo en China con Mao. Entonces Estados Unidos debe evitar la expansión del comunismo y por eso financia la recuperación económica japonesa con el Plan Doge para evitar la expansión comunista por Asia. Así es, así es. Y eso no debería sorprenderte. En América Latina, cuando estalla la Revolución Cubana, Estados Unidos empieza a prestar plata en América Latina, la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy, para evitar la influencia de la Revolución Castrista de la Revolución Cubana. Para hoy justamente te mandé a estudiar Revolución Cubana. Muchachos, ¿quién fue el máximo líder de la Revolución Cubana? Disculpa, sorry con excuse me. Obviamente Fidel Castro. Claro, Álvaro. Muchos creen, y lo explicamos el día ayer en el seminario, que la Revolución Cubana era socialista, no en un inicio. En un inicio era nacionalista. Después se convierte y vira hacia el socialismo. San Marcos preguntó, marque verdadero o falso sobre la Revolución Cubana. Finaliza con la toma de Moncada. Falso. La toma de Moncada inicia la Revolución Cubana, la Revolución Castrista. Así es. Listo. Como te mencioné, va a haber otros tratados como el de Nebli, Sèvres y Saint-Germain. Con el Tratado de Saint-Germain se divide el imperio austrohúngaro. Entonces, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido su profundización de la clase de Primera Guerra Mundial? En el básico, trabajamos básicamente la causa y la consecuencia. No trabajamos el desarrollo. Y hoy hemos profundizado en cuanto al desarrollo y recordado el tema pues, de las causas y ahora finiquitaremos con el tema de las consecuencias para pasar a lo que es entreguerras. Este material usted lo tenía en el básico, también en el intermedio, y bueno, espero que le haya sido útil la explicación. Entonces, como la guerra fue en Europa, las industrias, fábricas de Europa quedan destruidas. Europa deja de ser entonces el centro económico del mundo. Recordemos que en el siglo XVI la potencia fue España, Europa. En el siglo XVII la potencia fue Francia, Europa. En el siglo XVIII la potencia fue Inglaterra, Europa. En el siglo XIX la potencia fue Inglaterra, Europa. Para el siglo XX ya Europa no será potencia. Se desplaza el centro financiero y económico del mundo europeo. Surgen las llamadas potencias extraeuropeas, o sea, fuera de Europa. Estados Unidos y los japoneses. ¿Ya? Durante la Primera Guerra Mundial se produjo la suma aproximada de 6 a 10 millones de muertos. La razón de por qué hubo tantos muertos es porque la industria también se desarrolla en el ámbito bélico. Aparecen armas cada vez más letales, las metralletas automáticas, por ejemplo. Aparecen los gases tóxicos, elementos
de Ypres. Aparecen los acorazados, los tanques. Ya la caballería se convierte obsoleta en estas guerras modernas. Se desarrolla un nuevo mapa político de Europa. ¿Por qué, profesor? Porque nace Checoslovaquia con el Tratado de Saint-Germain tras la disolución de Austria-Hungría, nace Austria por separado, Hungría, y nace Checoslovaquia, que en la actualidad ya no existe, porque en la actualidad hay República Checa y Eslovaquia. Eso se da durante el nuevo orden mundial. Terminada la Guerra Fría, se produce la Revolución del Terciopelo y se separa República Checa de Eslovaquia. Va a nacer el reino de Yugoslavia, agrupando a todos los reinos balcánicos, nace Yugoslavia, que también ya no existe. En la última clase te voy a colocar información de nuevo orden mundial. No ha venido mucho en San Marcos, pero como complemento por si acaso, ¿no? Lo que es la desintegración de Yugoslavia. San Marcos preguntó cuáles fueron las primeras repúblicas que se separan de Yugoslavia. Croacia, Eslovenia. Pregunta examen de admisión. Cuidado aquí, muchos creen que la Sociedad de Naciones es igual a la ONU. Nada que ver. La Sociedad de Naciones fue el organismo que intentó mantener la paz luego de la Primera Guerra Mundial, pero fracasó en su intento. Por eso el fracaso de la Sociedad de Naciones se convierte en causa de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de San Francisco se crea la ONU, que reemplaza a la Sociedad de Naciones. No confundas. Sociedad de Naciones, Primera Guerra Mundial, ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lógicamente, al perder los aliados, caen pues las potencias o imperios centrales. Se disuelve el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Turco, y no olvides que caen monarquías como la de los Romanov. Ideológicamente, nace el fascismo en Italia. Justamente, ahora pasaremos a detallar lo desarrollado que corresponde al periodo de entreguerras, Revolución Rusa, fascismo. Muchachos, confirma por favor que se visualiza la PPT. Gracias, Francesca. Gracias, Celine. Gracias, Marjorie. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que es una revolución. Cuando hemos explicado Revolución Francesa, hemos explicado que una revolución es un cambio en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Al igual que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa es un movimiento político. ¿Por qué? Porque se aspira a tomar el poder, a tomar el control del Estado. Y para tomar el control del Estado, esta revolución hace uso ¿de qué? De la fuerza militar. Así como la Revolución Francesa quería acabar con el absolutismo, en Rusia se quería acabar con el zarismo. ¿Qué es el zarismo? El absolutismo ruso. Profe, entonces, ¿la Revolución Rusa es igual a la francesa? No. Las revoluciones tienen eventos similares. Las causas económicas, problemas sociales, alguien enquistado en el poder, varían en la composición del sector social que lo dirige y la ideología que lo defiende. La Revolución Francesa es una revolución burguesa liberal. La Revolución Rusa es una revolución obrera socialista. Y ahí la diferencia. Como antecedente a la Revolución Rusa, podemos mencionar que en 1903 el POSDR, profe, ¿qué dijo? El POSDR. ¿Qué es eso, profesor? Son las siglas del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Se va a dividir en dos grupos. Los mencheviques,
que eran una minoría, y los bolcheviques, que eran una mayoría. Justamente para 1917, ellos van a liderar las famosas revoluciones. Los mencheviques lideran la Revolución de Febrero, mientras que los bolcheviques lideran la Revolución de Octubre. Entonces San Marcos, en su examen de admisión, preguntó a nivel chiste, ¿cómo se llama la primera etapa de la Revolución Rusa? La etapa menchevique. Qué difícil. ¿Ya? La etapa menchevique. Justamente aquí está, ¿no? La Revolución de Febrero o menchevique, la Revolución de Octubre o bolchevique. Quien gobernaba Rusia era el zar, monarca absoluto, Nicolás II de la familia Romanov. Tras esta revolución se va a imponer el gobierno, ¿no? Socialista, y este señor que tú ves arriba va a fundar la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchachos, dos preguntas básicas. Pregunta número uno, ¿quién es el señor que está ahí en la imagen, líder bolchevique, y qué representa estos símbolos que están en la parte superior derecha, la hoz y el martillo? Ese es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Correcto, Álvaro. Así es, Piero. ¿Y qué representan la unión de la hoz y el martillo? Correcto, Piero. La hoz es la herramienta con la que trabajan los campesinos, mientras que el martillo es la herramienta de los obreros. Entonces, eh, la verdad, yo ayer vi 38 alumnos, pero no sabría cuántos fueron de esta aula y cuántos fueron pues de invitados. Yo acá tengo conectados 40 compañeros. Entonces, eso quiere decir que se cae 40 compañeros y ayer hubieron 38 con invitados, quiere decir que acá todos no fueron. Ahora, normalmente cuando se hace clases adicionales, la verdad va a un mínimo porcentaje y eso pues como que también un poquito desanima para intentar hacer otra actividad como similar, ¿no? Pero bueno, este, explicamos el día de ayer, muchachos, que los marxistas proponen una dictadura obrera, una dictadura del proletariado. Pero los obreros, por clase de teoría, usted sabe que son pues los trabajadores de las fábricas. Como la economía rusa era una economía semifeudal, entonces pues no contaba con gran cantidad de obreros, contaba con muchos campesinos. Por eso Lenin tuvo que usar las ideas de Marx no al pie de la letra, sino tratar de adaptarla a la realidad soviética. Y por eso se desarrolla lo que se llama el leninismo. ¿Qué es el leninismo? El desarrollo de las ideas de Marx aplicadas por Lenin en una realidad distinta como la rusa. Por eso propone la unión de los obreros y los campesinos. ¿Ya? Otra cosa, muchachos, que me preocupa también es el tema de la evaluación. Solamente le han rendido 19 compañeros, que es menos del 50% de los asistentes a clase. La nota ha subido, sí, eso está muy bien, más no la participación, que son preguntas sencillas, que si usted presta atención a la clase, pues tiene que responderlas como lo ha hecho la mayoría. Después analizamos un favor, después del receso, muchachos, analizamos las notas correspondientes a la clase anterior, al examen anterior, y dejamos las tareas correspondientes para la subsiguiente semana, ¿ya? Y luego pasa a hacer tu prueba del día de hoy. Está bastante sencillo. Entonces ya sabemos que en 1904 se produce pues la guerra entre Rusia y Japón. A ver, muchachos, si me han prestado atención a toda la sesión de clase el día de hoy, ¿quién va a ganar esa guerra? Independientemente de que hayas podido venir el día de ayer o no, igual le hemos explicado el día de hoy. ¿Quién gana esa guerra, muchachos? Por tener una economía moderna, una economía industrial, una economía capitalista, ganan los japoneses. Entonces, el zar
tenía como intención ocupar el norte de Asia, la zona de la Manchuria. No lo va a lograr porque fue detenido por los japoneses. Los rusos querían proyectarse sobre Corea. No lo van a lograr. Japón va a tomar el control de Corea. Ah, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos vence a Japón, entonces Estados Unidos se disputa con los soviéticos en la Guerra Fría el control de Corea. Muchachos, ahora entiendes por qué estalla la Guerra de Corea. Mira cómo se conecta todo. Muchachos, Estados Unidos quiere imponer el capitalismo en Corea. En la Guerra Fría, los rusos quieren imponer el comunismo en Corea. Por eso estalla la Guerra de Corea. Muchachos, si usted ha estudiado Guerra de Corea como se lo sugerí para el día de hoy, tiene que haber encontrado lo siguiente, que en la conferencia de Potsdam, Corea se divide en dos, la Corea del Sur, procapitalista, y la Corea del Norte, procomunista. Confirma, jóvenes, que han encontrado esa información, por favor. Corea del Sur con su capital Seúl, Corea del Norte con su capital Pyongyang. Así es. Correcto, muy bien. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó el año pasado negociar con el nieto de Kim Il-sung, Kim Jong-un, pero no se llegó todavía a la unificación de Corea. Corea actualmente, como te expliqué, sigue estando dividida. Japón vence a Rusia y se firma el acuerdo de Portsmouth. Eso origina que en Rusia estalle la revolución de 1905, la revolución de San Petersburgo, o castellanizado Petrógrado. Existe una situación que es muy conocida en este proceso revolucionario, el famoso Domingo Sangriento. Miles de personas fueron al Palacio de Invierno. Profesor, ¿qué es el Palacio de Invierno? La sede de poder del zar. Y de esta manera, el zar, pensando que lo querían derrocar, mandó su fuerza militar a reprimir dicha manifestación popular. Por eso el término Domingo Sangriento. Muchachos, cuando recogieron los cadáveres, en los bolsillos de los obreros encontraban cartas donde le pedían al zar que por favor solucionen sus situaciones sociales, no, incluso reconociendo al zar como autoridad divina. No era un intento de derrocamiento al poder del rey, pero como el zar estaba nervioso por las derrotas militares externas, mandó a reprimir con sangre dicho levantamiento. Muchachos, justamente, pausa acá, me detengo. Muchachos, usted sabe que el examen de admisión San Marcos ahora pues tiene pues el famoso nivel de ECO de destreza cognitiva, donde lo que importa es relacionar pues las ideas y no tanto memorizar datos. Yo algo que siempre le reclamo a los postulantes o les sugiero en todo caso es el tema pues de los resúmenes que suelo dejar semana a semana. Resúmenes que lastimosamente en el medio virtual no puedo verificar si se realizan o no, en una clase presencial sería diferente, pero que muchos jóvenes no lo hacen porque no lo consideran necesario hasta el día que postulen. Nosotros los profesores desarrollamos la teoría y el alumno pues debe tener la responsabilidad de asimilarla. En el examen de admisión de San Marcos preguntaron, ahora último preguntaron, señala un factor semejante que expliquen los factores revolucionarios rusos a inicio del siglo XX. Entonces, ¿qué revolución existe? La de 1917. ¿Qué revolución existe? La de 1905.
¿Y qué hubo antes de la revolución de 1917? Los fracasos de Rusia en Tannenberg y Lagos Masurianos, Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hubo antes de la revolución de 1905? La derrota ante Japón. Respuesta de San Marcos: derrotas extranjeras, derrotas militares extranjeras. ¿Se entendió, jóvenes, la respuesta? Normalmente en las academias no se trabaja Revolución de 1905 porque solamente vino en San Marcos una sola vez. Los profes de Freire trabajan Revolución del 17. Sin embargo, esta pregunta, el último examen de admisión, indirectamente hacía referencia a la Revolución del 5 que estamos analizando en estos momentos. Confirma, por favor, jóvenes, que se entendió la idea. Momentos previos a ambos procesos revolucionarios, un elemento común que es la derrota de Rusia ante potencias extranjeras, que agrava su situación socioeconómica, que permite entender el porqué de sus revoluciones. Excelente, Álvaro. Profesor, ¿qué cosa es la Duma? La Duma es el Parlamento. La Duma es el Parlamento. Te dije ayer y también el día de hoy, hemos explicado, si me has prestado atención, que producto de esta revolución nacen los soviets, que eran consejos de obreros, soldados y campesinos. ¿Por qué obreros? Los explotados en las fábricas. ¿Por qué soldados? Descontentos por las derrotas extranjeras. ¿Por qué campesinos? La principal fuerza laboral, ya que es una economía semifeudal, con rezago agrario. Sin embargo, los soviets no tienen poder efectivo porque el poder lo tiene la Duma, que es manejada por la burguesía. Esta revolución mantiene al zar en el poder, no sacan al zar del poder. El zar recién va a ser sacado en 1917 con la revolución menchevique. Por lo tanto, San Marcos preguntó: ¿qué podemos afirmar de la revolución de 1905? Primero, que fracasa, y segundo, que tuvo fuerte interés burgués. La revolución socialista va a ser la bolchevique de 1917, no la del 5. Pequeño resumen de la revolución explicada para que te luzcas. Muchachos, entonces ayúdame por favor. Yo te voy a decir una causa de la revolución rusa y usted me indica qué tipo de causa es, si económica, social, política o cultural. ¿Listo? Ahí te va. Muchachos, la servidumbre. ¿Qué tipo de causa sería, muchachos? La servidumbre. La explotación obrera. Social. Excelente, Álvaro. Muy bien. Social. ¿Qué tipo de causa sería? El zarismo. ¿Qué tipo de causa sería el zarismo? Excelente, Álvaro. Política. Muy bien. El marxismo. ¿Qué tipo de causa sería? El marxismo. ¿Qué tipo de causa sería? El marxismo, Francesca, es una ideología. Por lo tanto, el marxismo no sería una causa económica, sería ideológica. Claro, Ángela, es una causa ideológica. Económicamente, Francesca, sería pues la dependencia del capital extranjero. Económicamente sería pues el carácter de la economía semifeudal. ¿Listo? Va acá. Entonces miren por acá. Económicamente, Rusia depende de las potencias extranjeras, sobre todo del capital inglés y francés. Debido al imperialismo, estas potencias europeas controlan las materias primas, los recursos rusos. En el caso de la revolución castrista de Fidel, muchachos, en el caso de la revolución castrista de Fidel,
¿Qué país controlaba la economía cubana? En el caso de la revolución castrista de Fidel, ¿qué país controlaba la economía cubana? Estados Unidos. Correcto, Álvaro. Estados Unidos. Por eso le decía que la primera etapa de la revolución castrista era nacionalista, porque van a estatizar los recursos, van a nacionalizar y van a expulsar la influencia del capital extranjero norteamericano. Después se vira el socialismo. Excelente. ¿Qué significa una economía semifeudal? Que la economía soviética todavía se basaba en el trabajo de la tierra. Muchachos, el feudalismo llegó a su apogeo entre el siglo XI y XIII en la llamada Alta Edad Media. Si la economía francesa del siglo XVIII estaba atrasada porque tenía rezagos feudales, imagina la rusa del siglo XX. Han pasado 700 años y la economía rusa todavía depende de la agricultura. Muchachos, acá en el Perú, todavía en la actualidad, la mayor fuerza laboral de la PEA sigue trabajando en la agricultura. Imagina, si la economía rusa de inicio del siglo XX estaba atrasada, imagina la nuestra del siglo XXI. Muchachos, no me creas a mí, pregúntale a tu profe de economía. La actividad económica que genera más ingresos es la minería. Muchachos, ¿y la minería es una actividad primaria, secundaria o terciaria? Muchachos, ¿la minería es una actividad primaria, secundaria o terciaria? Es una actividad primaria extractiva. ¿Cuándo la minería llegó a su apogeo en el mundo? En el siglo XVII, con el capitalismo mercantil. Entonces, mire usted cómo es la economía nacional, con una PEA donde principalmente la gente trabaja en la agricultura y con una fuente de ingresos de una actividad primaria. No somos un país transformador, no somos un país industrializado. Ya lo verás con tu profe HP por qué. Profesor, ¿qué cosa es latifundismo? Es un proceso de concentración de tierras. Esas tierras estaban en manos de la nobleza, la servidumbre, los famosos mujiks. Obviamente no había un gran desarrollo tecnológico por parte del Estado ruso y había un incesante crecimiento constante de los precios, o sea, una gran inflación. Todas estas son las razones económicas, ¿no? De por qué se produce la Revolución Rusa. Muchachos, un ratito, regálame un par de minutos. Voy a dejar esto un ratito acá. Un favorcito, regálame un par de minutos. Quiero mostrarte los resultados estadísticos de la prueba anterior y corregir los errores y dejarte las actividades para la próxima sesión. Y hacerte algunas propuestas, ya depende de ustedes, ya. Ahora, a ver, jóvenes, confirma por favor que se visualiza la PPT. Todavía no es tu prueba. Cuando termine, recién la das, por favor. Préstame atención. Aquí. Muchachos, confirma que se ve la PPT. Listo, Carl. Excelente. Muy bien. Mire por acá. Esta pregunta, el plan Marshall, fue respondida por 19 alumnos, de los cuales prácticamente casi todos bien la pregunta. El Plan Marshall fue la ayuda económica de Estados Unidos para Europa Occidental. Sin embargo, un compañero me marca la URSS. Muchachos, ayúdame por favor. ¿Cómo se llamó el plan de la URSS? ¿Cómo se llamó el plan de la URSS? No fue el Plan Marshall. Ayudemos al compañero que ha fallado ahí. ¿Cómo se llamó el plan de la URSS? Jóvenes, el plan Marshall es el plan norteamericano de ayuda económica.
El plan soviético, ¿cómo se llamó? Eso está en tu material que te dejé la semana pasada. A ver, Celina, Álvaro, Carol, Brenda, que suelen participar. O no se escucha la pregunta. Gracias, Piero. El plan Molotov. El plan Molotov. Correcto. Y si yo preguntase, Piero, por el plan militar de Estados Unidos, y si yo preguntase por el plan militar de Estados Unidos, ¿cómo se llamó la alianza militar de Estados Unidos? Porque económicamente fue en plan Marshall. Militarmente fue la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado Atlántico Norte. Y como respuesta, ¿qué cosa creó la URSS? Muchachos, examen a misión de San Marcos. Como respuesta militar, ¿qué estableció la URSS? La respuesta económica fue el plan Molotov. Pero ¿cuál fue la respuesta militar? El Pacto de Varsovia. Correcto, Piero. Entonces, ¿quiénes conforman la OTAN? Los países de Europa Occidental. Entiéndase, Francia, Inglaterra. ¿Quiénes conforman el Pacto de Varsovia? Pues los países de Europa Oriental. Entiéndase, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía. Ahora, usted sabe que Alemania se divide en dos, la RFA y la RDA. La Alemania RDA es la Alemania Oriental, esa va al Pacto de Varsovia. La RFA va al Pacto. ¿Se entendió, jóvenes? Confirma, por favor. La OTAN maneja a los países de Europa Occidental, mientras que Varsovia a los países de Europa Oriental. Simple. ¿Ya? Bacán. Ahora, muchachos, en el examen de admisión de San Marcos, normalmente eran 5 claves. Luego lo redujeron a 4 y ahora han vuelto a colocar las claves de 5. Entonces yo no me había dado cuenta que la semana pasada en el formato ya estaban colocando alternativa E y yo he colocado solamente 4 claves nada más. Ahora la F significa desconozco la respuesta. Los que han marcado la E donde no hay respuesta. De repente había una confusión ahí. Han querido marcar desconozco porque en la E no había absolutamente nada. No había razón para marcar la E. Bueno, ahora ya le he agregado en la nueva prueba las 5 alternativas y la F es desconozco la respuesta, ya por si acaso. Listo. Mahatma Gandhi, figura del proceso de lucha de la India. Muchachos, esto lo hemos explicado la semana pasada cuando hicimos imperialismo británico. La segunda revolución industrial todavía mantiene a Inglaterra como potencia mundial y su principal colonia, centro productor textil, es la India. Entonces, acá me han colocado, mira, por ejemplo, un compañero, Alemania. Jóvenes, sí hemos explicado que Alemania recién está naciendo y justamente carece de colonias. Alemania no maneja la India, señores. Y esto me preocupa. Dos compañeros me han marcado Norteamérica. ¿En qué momento hemos explicado que Estados Unidos maneja Asia, muchachos? Si recién la expansión norteamericana va a ser luego la Primera Guerra Mundial, jóvenes. La mayoría respondió bien, el capital inglés, ¿ya? 74%. La segunda pregunta más contestada. Y esta pregunta, el líder del Partido Comunista, Chiang Kai-shek, es líder pero del Partido Nacionalista Chino. Chu Enlai es comunista, pero dice el más importante, ese es Mao. Sun Yat-sen es el fundador del nacionalismo, maestro de Chiang Kai-shek. Respuesta muy bien, Mao Zedong. Excelente. Entonces, muchachos, escúchenme con atención. Ningún compañero sacó cero. Excelente. En la semana 21 mejoramos. Un compañero sacó 6. En la semana 21, igual. 7 compañeros sacaron 12. En la semana 20, 10. 3 menos. Mejoramos. 11 compañeros sacaron 18, al igual que la semana 20. Entonces, tu promedio ha sido de 15,2, que es superior al 14,1. Entonces, la última lectura que te subí fue de Revolución Industrial, que sacamos 16,8. No subí a Primera Guerra Mundial porque sacamos 14. Tampoco subí entre guerras porque sacamos 13,5. Lo que yo debo subir ahora es de Segunda Guerra Mundial,
14,1. Y debo subir ahora de Guerra Fría década 40 porque hemos subido a 15,2. Pero tengo solamente 19 compañeros que hacen la prueba. Entonces, escúchame con atención. Yo no voy a subir la prueba, no, que diga, no voy a subir lectura adicional mientras no haya una mayor participación en la evaluación. En estos momentos son 36 conectados, entonces debe haber 36 pruebas mínimo, porque son 40 en total. Te estoy avisando para que luego no te incomodes. Entonces, muchachos, un favorcito, te puedo mostrar las PPTs que he elaborado para que ustedes estudien Guerra Fría década 50. ¿Me permites? Próxima semana, la sugerencia es resumir 60, lo más importante, Guerra de Vietnam. Resumir 70, lo más importante, ¿ya? La Guerra del Golfo, Irak-Irán. Y si quieres, puedes ir leyendo lo que es 80, ¿no? Lo que son las reformas de Gorbachev, la caída de la URSS, ¿ya? Para la próxima clase. Miren, jovencitos, esto lo voy a poner en PDF y lo voy a subir inmediatamente acabado la clase. Acá tienes la famosa guerra de Corea, división del Paralelo 38 que hemos mencionado el día de hoy, para que repases. Ahí está Seúl, Pyongyang, lo que hemos explicado, ¿ya? Ahí está detallado todo lo que está, lo que debes conocer. La división del Paralelo 38, la conferencia de Potsdam, los personajes que hemos mencionado, ahí está todo, ¿ya? Y el proceso de la guerra, quienes participan, pregunta de la pre, doctrina Truman, y lo que te mencioné, el armisticio de Panmunjom. Y esto para la gente que va a letras y le viene 10 preguntas de historia, para que profundice si quiere en el desarrollo de la guerra. No hay preguntas de examen a misión de San Marcos de Guerra de Corea, pero es parte del avance, ahí lo tienes para que repases. Le he agregado descolonización africana. Lo más importante es la descolonización de Asia, independencia de la India, las causas de la descolonización. Pero le he agregado acá preguntas, información del manual de CEPREUNI de la independencia de África, lo que es Ghana, Nigeria, el Congo, ya, Tanzania, Argelia, que es la principal colonia de Francia, te he explicado la semana pasada y el día de hoy también, ya. El milagro económico japonés, que no es ningún milagro, recibió ayuda por parte de Estados Unidos, el Plan Dosh, te lo he mencionado el día de hoy, ahí está desarrollado, ¿ya? Ahí está el Plan Dosh, la ayuda económica de Estados Unidos a Asia, ahí está. Todo lo que mencionamos jóvenes siempre está en la PPT, todo lo que analizamos. La coexistencia pacífica, Nikita Khrushchev, que reemplaza a Stalin tras su muerte y se acerca a Estados Unidos. Recuerda la famosa crisis de los misiles. Pregunta examen de admisión. Ahí está lo que es la desestalinización, la coexistencia pacífica. La revolución cubana, que fue tu tarea para el día de hoy. Ahí está para que repases una línea de tiempo de la revolución cubana, que se inicia con la toma de Moncada, la revolución castrista. Ahí están los antecedentes, la enmienda Platt, que fue pregunta de examen San Marcos. Justamente eso le permite a Estados Unidos manejar la economía cubana, que fue la pregunta que te hice ahora al final. Las causas de la revolución, como toda revolución, por eso analizaba a detalle no el tema soviético, atraso económico, siempre va a generar qué cosa, malestar social. Políticamente va a haber una dictadura. En el caso de Rusia, el zar. Aquí, Fulgencio Batista. Cambian los nombrecitos nada más, las ideas son las mismas. Se difunde ideología primero nacionalista y luego socialista, te dije. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la toma de Moncada. Pregúntase en San Marcos. Ahí se inicia el proceso. ¿Ya? El papel del Che Guevara, las guerrillas, todo eso hay que analizar. Y te he colocado ahí las principales reformas nacionalistas de Fidel.
Tu profe HP te ha explicado que fue expulsado por la OEA. Raúl Porras Barnechea lo defiende. Ahí está la crisis de los misiles, examen de admisión para analizarlo. Las consecuencias de la revolución. Ahí está la Alianza para el Progreso que te explicaba, la ayuda económica de Estados Unidos para América Latina. Y una línea de tiempo que resume el tema. San Marcos solo ha preguntado una vez guerra de Vietnam. Preguntaron nada más por qué Estados Unidos va a Vietnam a la guerra para evitar la expansión del comunismo en Asia. ¿Por qué es importante la guerra de Vietnam? La única derrota militar de Estados Unidos en toda su historia militar. Se acabó. Esto es lo que San Marcos ha preguntado de Vietnam. Ahí está. ¿Ya? La guerra de Vietnam. Sus líderes, Ho Chi Minh. Los antecedentes. La conferencia de Ginebra. Lo mismo que en Corea. Una Vietnam del Sur pro-capitalista, una Vietnam del Norte pro-comunista. Pero como fracasa, se unen bajo el régimen socialista. Vietnam se unifica. Ahí está lo que es el Vietcong, el Viet Minh. ¿Ya? Ahí está. Pregúntese en San Marcos. ¿Qué hace Estados Unidos en Vietnam? Protege sus intereses económicos en el sudeste de Asia. ¿Ya? Ahí está. Escenas famosas de la guerra de Vietnam. El caso de Mai Linh. Hay que explicar lo que es el napalm, el defoliante tóxico que envía Estados Unidos, ¿no? A la guerra. Y bueno, como complemento el movimiento hippie, ¿no? De la época. El escándalo Watergate. ¿Ya? Resumen de la clase. Y bueno, los que van a Villarreal, otras universidades, acá le he agregado todo lo que es la carrera espacial. ¿Ya? Ahí está la famosa carrera espacial. Los hitos de la carrera espacial. Muchachos, ¿qué tal su material de Guerra Fría 50, 60? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les ha parecido este material para que estudies, para que repases Guerra Fría? Listo, Álvaro. Bueno, muchachos, esperemos que le puedan sacar provecho. Entonces, la propuesta, ya sabes, es la siguiente. Número 1, más de 30 alumnos haciendo la prueba. ¿Ya? Número 2, la próxima semana quiero ver cómo trabajamos para hacerte un otro seminario y ahí desarrollar para complementar a Guerra Fría lo que nos falte. Depende de ustedes, muchachos. ¿Listo? Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Saludos. La meta es superar 15,3 el día de hoy.